Hoy hablaremos sobre el Día de Independencia de Costa Rica. Hace más de 200 años, ocurrió un evento que marcó la vida para millones de personas en nuestra región. El 15 de septiembre de 1821 se firmó en Guatemala el Acta de Independencia de Centroamérica. Y cada año al llegar esta fecha, la música de las bandas y los desfiles de estudiantes llenos de ritmo y colores patrios nos recuerdan la suerte de vivir en una región libre e independiente. Sin embargo, este día podría estar muy alejado de la verdadera fecha de independencia y libertad. Entonces, ¿en qué fecha deberíamos celebrar y por qué ocurrió esto? Para conocer más sobre este tema, nos acompaña el doctor Arnaldo Moya Gutiérrez, docente e investigador jubilado de la Universidad de Costa Rica. Arnaldo, sea muy bienvenido a Conciencia, nuevamente, porque ya había estado con nosotros antes de la pandemia, y vamos a tratar un tema de mucha actualidad, de mucha importancia, como lo es, cuál es la fecha real de independencia de Costa Rica. Le agradezco mucho. Muchas gracias, don Gustavo, por su invitación. Muchas gracias, es cierto, es la segunda vez que estoy aquí. Para mí es muy placentero venir a un programa de esta naturaleza por la difusión que adquiere. La pregunta que usted me hace, no crea que es una respuesta, digamos, ni cajonera ni sencilla, ¿ya? Es un asunto que tiene que ver, digamos, históricamente, porque tampoco es de ayer ni anteayer, ¿ya? Es un asunto del cual se habló exactamente hace 122 años, aconteció hace 122 años, etcétera, etcétera. Y lo primero que tengo que decir es que hay que ser muy cauto con lo que se dice al respecto. Hay detractores de la fecha del 15 de septiembre, también hay detractores de la fecha del 29 de octubre. Digamos, no es una cuestión que nos tiene que enfrentar a los costarricenses, tenemos que conocerla de cerca, pero tenemos que conocerla estudiando e investigando, ¿ya? Vamos a ver, en el Cabildo de Abierto de Cartago, así se llamaba, señor, provincia de Costa Rica, se proclamó la independencia del Imperio Español un 29 de octubre de 1821. En la madrugada, exactamente. Bueno, vea el detalle. Entonces, la pregunta que yo te quiero hacer para comenzar esta discusión, ¿por qué se celebra en Costa Rica? Porque entiendo que en Guatemala sí fue el 15 de septiembre. Sí. ¿Por qué se celebra en Costa Rica y en el resto de los países centroamericanos un 15 de septiembre? Empecemos por ahí. Sí, bueno, eso tiene que ver justamente, ya ni siquiera estamos hablando de la Centroamérica históricamente confederada o la federación, no, perdón, no es el Reino Unido de Guatemala, ni es la audiencia de Guatemala, ni es este otro nombre que recibe de Provincias Unidas de Centroamérica, etcétera, etcétera. Estamos hablando de la Federación Centroamericana. Hay un periodo que Halperin, en esos primeros 25 años de la existencia de lo que van a ser las naciones latinoamericanas, le llama la larga espera, que es un periodo de ensayo y error en que los distintos estados latinoamericanos van a ensayar cuál es exactamente la forma de gobierno que les corresponde. Centroamérica, que llega hasta Costa Rica, no metamos a Panamá, sí, lo que dice es que van a asumir una federación centroamericana importante, porque en la federación centroamericana, la hermana mayor, como siempre lo ha querido hacer, era Guatemala. Y justamente esta relación de Guatemala con el resto de las antiguas provincias de Centroamérica va a ser problemática, ¿ya? Tan problemática que va a entrar en guerra, ¿ya? Vamos a estar en la Federación Centroamericana entre 1824 y 1838, Costa Rica. Y es justamente dentro de los primeros decretos de la Federación Centroamericana se reconoce la fecha guatemalteca, y subrayo Guatemala, ¿verdad? Se reconoce como la fecha de la independencia. Entonces es como un decreto de la República Federal Centroamericana que se reconozca esa fecha y Costa Rica lo suscribe. Abandonamos la federación en 1838, pero en 1848, con la creación de la República en Costa Rica, hay un nuevo decreto de Castro Fernández. El decreto de Castro Fernández lo que dice es que se va a conmemorar, se va a celebrar el 15 de septiembre, punto. No dice ni qué se va a conmemorar ni por qué. Simplemente toman la fecha que tenía la Federación Centroamericana, se la trae para, digamos, al ámbito de las leyes y los decretos en Costa Rica, y esa es una fecha que se decreta. 1848. 1848. Entonces ese decreto existe. Pero vea usted qué interesante, don Gustavo. Hay otro decreto, muchos años después, en 1975, que Daniel Oduber Quirós decreta
que el día que se va a conmemorar la independencia de Costa Rica es el 29 de septiembre. A ese decreto no se le ha seguido. Bueno, y que además las escuelas y los colegios y cada una de las ciudades, ¿verdad?, deben conmemorar el 29 de octubre. Decreto de 1975, al cual se le ha hecho caso omiso totalmente. ¿Y qué va a pasar? Vamos a ver, ustedes... Entiendo que como historiadores están preocupados por la situación, pero tienen el claro interés de que sea el 29 de octubre. Sí, digamos, somos un grupo de historiadores, somos un grupo de estudiosos donde también hay abogados constitucionalistas, están los mejores abogados constitucionalistas de Costa Rica, pero sí pienso y creo, don Gustavo, que no basta con la gente que está apoyando el 29 de octubre, sino que las acciones deben ser un poco, digamos, como más tenaces, como más profundas, ¿ya? El asunto aquí es que los historiadores estamos divididos, ¿verdad? Hay unos que apoyan la fecha del 15 de septiembre, algunos son muy estudiosos, son estudiosos sumamente respetables, indudablemente, ¿verdad? Como encontramos también Eso es como cambiarle la fecha de cumpleaños a una persona. Exactamente. Bueno, aquí hago un pequeño paréntesis. México celebraba como día de su independencia la fecha conservadora, que es la de Iturbide, y duraron ahí como 30 o 40 años, ¿verdad? Tuvo que venir el triunfo de las armas liberales sobre las armas conservadoras, que le dio el triunfo a Benito Juárez y que después va a ascender Porfirio Díaz, etcétera, etcétera, dentro del ámbito liberal en México, para que esa fecha conservadora, que era la de Iturbide, ¿verdad?, cambie por la fecha liberal del Grito de Dolores, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero el plan de Iguala y la fecha de Iturbide fue la independencia de México durante 30 años. O sea, a lo que voy, don Gustavo, es que solo los ríos no se devuelven, ¿ok? Y pongo el ejemplo mexicano porque me parece, bueno, conozco a fondo la historia mexicana y me parece que la relación que puede existir entre ambas problemáticas no es tan diferente, ¿ya? Claro. Bueno, no saldrá hay cabeza caliente que me va a decir que cómo se me ocurre comparar Costa Rica con México. Bueno, posiblemente no y posiblemente sí. Lo que dice Héctor Pérez Viñoly es que no se compara lo incomparable, ¿no? Y aquí yo encuentro, justamente por las raíces históricas y por la pertenencia que pudo haber querido Costa Rica y otras provincias de Centroamérica con México, yo encuentro que sí existe esa relación y que puedo compararlo, ¿verdad? Bueno, el asunto es ¿Dónde estamos, Arnaldo, en este momento? En este momento estamos, usted dijo, claro, ustedes en este como momento no se revive la discusión de cuál es el día que se debe conmemorar la independencia de Costa Rica entre el 15 de septiembre y el 29 de octubre. Bueno, dejémoslo ahí, sí. Hagamos una pausa y seguimos el siguiente segmento. Ya regresamos con todas y todos ustedes. La independencia de Centroamérica no fue el resultado directo de una guerra, aunque hubo varias revueltas en la región en las décadas anteriores. Gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con el doctor Arnaldo Moya Gutiérrez, quien es profesor e investigador jubilado de la Universidad de Costa Rica, sobre un tema de mucha importancia y relevancia histórica, como lo es si celebramos el 15 de septiembre o el 29 de octubre como fecha de independencia de Costa Rica. Lo interrumpí para hacer la pausa en el segmento anterior, cuando usted nos estaba contando que no hay una sola posición entre las personas historiadoras. Sí, en este momento en que nos encontramos, entonces mi respuesta tenía que ver con respecto a que cada año, entre el 15 de septiembre y el 29 de octubre, revive la polémica, revive el debate, revive la discusión. Entonces, claro. Pero pasa el 29 de octubre y todo se apaga. Todo se apaga, exactamente. El asunto es, bueno, por ejemplo, en la ciudad de Cartago, ciudad benemérita, histórica y todo lo que uno quiera decirle, y muy noble y leal además, ¿verdad? En la ciudad de Cartago, los bártulos que han colocado para conmemorar el 15 de septiembre, que se conmemora lo grande, ¿verdad? Recuerde usted que el 14 de septiembre llega el presidente de la República, el gabinete, etcétera, etcétera. Y sesionan allá. Y sesionan allá, exactamente. Entonces, la ciudad está vestida de fiesta septembrina. Pero esta decoración, ¿verdad? Esta decoración no la quitan. Y el 29 de octubre es la misma decoración. Eso no lo sabía. Acabamos de conmemorar el 29 de octubre con luminarias, como diría en la época colonial, ¿verdad? Con bombetas, etcétera, con la misma decoración que se conmemoró el 14 y el 15 de septiembre. No sabía. Exactamente. Eso hay que guardarlo en el disco duro. Lo otro que yo tengo que decir es que sí es una discusión entre, digamos, diferentes grupos historiográficos.
está el grupo cartaginés y está el grupo que diríamos que es nacional, pero no es tan nacional. No ¿ya? Cartagos. Porque no, el grupo cartaginés y el otro grupo que lo que dice es que con el 29 de octubre los historiadores y los estudiosos cartagineses están defendiendo una fecha local, que es puro localismo cartaginés ya. Entonces yo diría, bueno, y esos que se dicen nacionales, en realidad son básicamente josefinos y están defendiendo un localismo josefino, ¿ya? Porque yo creo que aquí lo que priva es que se le quita protagonismo a la ciudad que se le quería quitar protagonismo, que de hecho se le está quitando protagonismo con el constitucionalismo de Cádiz en 1812, luego en 1814 vuelve el Estado absolutista, en 1820 se vuelve a instalar la Constitución de Cádiz y eso va a tener exactamente sus efectos en estas fechas de 1821. Pero entonces, en síntesis, ya son dos grupos historiográficos, el que apoya, digamos, el 29 de octubre y otro que apoya la fecha de 15 de septiembre. Los mismos bemoles que le impone el grupo historiográfico que apoya el 15 de septiembre son los que le impone el grupo del 15 de septiembre al 29 de octubre son los mismos que yo le veo a la fecha del 15 de septiembre, ¿ya? Por ejemplo, algunos de los estudiosos y de los mejores estudiosos del grupo de San José, lo que dicen es que Cartago ha perdido relevancia, ha perdido su papel protagónico, que todos los ayuntamientos de la provincia de Costa Rica están al mismo nivel. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿y por qué si están al mismo nivel? ¿Por qué Guatemala manda al ayuntamiento de Cartago? No le está mandando a ningún otro ayuntamiento, ¿verdad? Su resolución sobre el 15 de septiembre, la decisión que ha tomado Guatemala, ¿ya? Cartago no es una oficina de correos, estamos hablando que es la ciudad capital de la provincia de Costa Rica. Eso por un lado. Y lo otro es que cuando les sirve, la Diputación Provincial de León es independiente y no está vinculada a la Diputación Provincial de Guatemala, pero cuando no les sirve, entonces sí, entonces resulta ser que Guatemala todavía tiene algún ascendente militar y en algunos tribunales tiene ascendente Guatemala sobre la Diputación de León, ¿ya? Entonces, claro, y hablando, digamos, de cuáles especies le corresponden, no mencionan, por ejemplo, que cuando llegue el acta de León a Cartago, esa acta lo primero que dice es que Nicaragua, o el acta de independencia de Nicaragua dice que se están independizando de Guatemala, que parece ser erigido en soberana, ¿ya? Y lo dictado en León también es para Costa Rica, porque justamente por eso conforman una sola diputación, Costa Rica y Nicaragua, Diputación de León, porque es la ciudad de León en donde están los representantes, ¿verdad? Pero eso es lo que dice el acta de León. Claro. Primero, ni siquiera se independizan de España, se están independizando de Guatemala, que parece que se ha convertido en soberana. Lo otro, esa misma acta de León viene acompañada de un bando, que es el famoso bando de los nublados del día, en que los nicaragüenses nos invitan a los costarricenses, y en este caso a los cartagos especialmente, ¿verdad? O a los habitantes de la ciudad capital, a que nos esperemos a que se aclaren los nublados del día. Eso ha tenido muchísimas interpretaciones, ¿ya? Entonces los cartagos jaloneamos por un lado y los josefinos jaloneamos por otro lado, ¿verdad? A ellos lo que les sirve, a nosotros lo que nos sirve, lo reconozco, ¿ya? Pero en interpretaciones históricas, o sea, la interpretación histórica también puede dar para diferentes, digamos, para diferentes objetos, y creo que eso ha cundido tanto de un lado como por el otro, ¿verdad? Entonces, muy bien, hay defensores de ambas fechas. Digamos que... ¿Va a haber acuerdo, Arnaldo? Han habido propuestas ante la Asamblea Legislativa de que se reconozca el 29 de octubre. Algunos dicen que se reconozcan las dos fechas, pero lo cierto es que si nosotros vamos al 15 de septiembre, es una fecha tan poco valiosa, o sea, hemos caído en el error histórico de conmemorar una fecha que no corresponde. Correcto. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos vamos históricamente y sabemos cuál es exactamente el desarrollo que tiene Guatemala, cómo Guatemala ya ha dejado de ser la Capitanía General, cómo ha dejado de ser el Reino de Guatemala y se ha desprendido Costa Rica y Nicaragua, entonces, claro, no hay ascendente político, no hay vinculación con Guatemala en el momento de la independencia. ¿Cómo se trata? Ya tenemos que hacer una pausa, le voy a plantear la pregunta. ¿Cómo se trata este tema en la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica? Y usted como profesor de la escuela nos va a comentar en el siguiente segmento, porque eso es algo que a mí me interesa muchísimo. Ya regresamos con todas y todos ustedes. La tradición de llevar la antorcha de la independencia a través de Centroamérica fue creada en 1964 por un costarricense llamado Alfredo Cruz.
muchas gracias por continuar aquí en Conciencia. Estamos hablando con el doctor Arnaldo Moya Gutiérrez, profesor jubilado de la Universidad de Costa Rica, sobre esa falta de entendimiento, si realmente debemos celebrar el 15 de septiembre o el 29 de octubre, como piensan algunas personas. Y le planteaba la pregunta, ¿cómo se estudia este tema en la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, Arnaldo? Yo pienso que en la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, del cual he sido profesor y he conformado la Escuela de Historia, ni siquiera es tema, en el siguiente sentido, ¿ya? Digamos, no hay espacio para la discusión, hay espacio para la imposición, ¿ya? En el sentido de que tienen ahí 2 o 3 historiadores, algunos ya no están con la Escuela de Historia, pero digamos son historiadores afines al 15 de septiembre, ¿ya? Como fecha 15 de septiembre es la única fecha reconocida, digamos, por la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica. Algunas veces han tenido que manifestarse, de hecho, el último proyecto de ley, le pidieron a la Universidad de Costa Rica o a la Escuela de Historia que se manifestara, le pidieron a la Academia de Historia que se manifestara también, y digamos que la Academia de Historia y la Escuela de Historia cierran filas con respecto al 15 de septiembre. Hay una razón sencilla, ¿ya? Cuando le piden a la Academia de Historia, ni siquiera lo llevan a sus reuniones, digamos, no es tema de reunión, simplemente le piden a un historiador que haga ahí una confirmación o que haga un texto por los cuales no se puede dar por fecha cierta el 29 y que ellos sigan apoyando el 15 de septiembre, ¿ya? O sea, no se discute, simplemente ya es una cuestión de oficio, ¿me explico? Por eso cuando don Gustavo Gutiérrez me pregunta que qué va a pasar si la fecha cambia en escuelas y colegios, bueno, no es un cambio que no se pueda hacer, por supuesto que se va a hacer, ¿verdad? Pero hay resistencia. Ya tenemos un decreto de 1975 que se omitió totalmente, ya es un decreto de la República, y es un decreto de Daniel Oduber, pero ese decreto no se le dio seguimiento. Si hubiera sido en el 75, ya 45 años después o 50 años después, obviamente que la fecha de 15 de septiembre se hubiera olvidado. ¿Me explico? Sí, porque eso se ha perpetuado en el ámbito político, social. Exactamente, bueno, y además es muy extraño que personajes que se dedicaron a la historia, como don Ricardo Fernández Guardia, la misma Luz Alba Chacón, que fue directora del Museo Nacional, a la cual le tenemos un gran aprecio, don José Luis Coto Conde, Hernán G. Peralta, que es una eminencia, es el que escribe Costa Rica y el Imperio Mexicano, etcétera, etcétera. O sea, luminarias de la historia costarricense se inclinaban por el 29 de octubre, ¿ya? Todavía yo me encuentro un documento sobre el 400 aniversario de la fundación de Cartago, es anónimo, pero dice, Cartago fue la sede en donde se firmó la independencia de Costa Rica, estamos en 1964, ¿verdad? Todo esto empieza a cambiar, digamos, que con la renovación de los estudios históricos cambia la situación histórica de estas fechas de independencia, ¿ya? Obviamente podrá haber mucho más discusión, ¿verdad? Yo me temo, don Gustavo, que esto se va a resolver jurídicamente, ¿ya? Pero no, digamos, no solo con la jurisdicción costarricense, sino con jurisdicción internacional. Y no vamos a necesitar solo abogados constitucionalistas, sino abogados constitucionalistas históricos que conozcan a fondo, ¿ya? Las leyes españolas, ¿ya? Las leyes de Indias. ¿Por qué? Porque el historiador podrá ser, digamos, una eminencia. Puede ser, y como los tenemos. Yo reconozco que tenemos verdaderas eminencias en ambas filas, ¿verdad? Los del 29 de septiembre, el 29 de octubre y el 15 de septiembre. Pero no somos constitucionalistas, o sea, no sabemos a ciencia cierta cómo funcionan las leyes de entonces. Y esas son las leyes en las cuales nos aquí puedo mencionar a don Fernando Zamora, claro, por ejemplo, que claramente está muy a favor del 29, don Vladimir de la Cruz. Exactamente. ¿Verdad? Tomás Federico Arias. Ese señor Sáenz Carbonell. Correcto. Jorge Sáenz Carbonell. Correcto. Vamos a ver, la pregunta que le quiero hacer, ¿hay un movimiento interesado en ir más allá? Sí, claro. Están debidamente organizados. Sí, de hecho hay una iniciativa ante la Asamblea Legislativa. Hay una iniciativa ante la Asamblea Legislativa de cambio de fecha. ¿Y hay algún diputado o diputada que está...? Los cartagineses. Los de Cartago. 8 diputados cartagineses son los que están respaldando la propuesta. Entonces se puede ver así como un asunto que es de interés de los cartagos. Exactamente, de interés de los cartagos, pero en este instante es el interés de los cartagos, pero es de dimensión nacional.
¿ya? Sí, claro. Del mismo modo en que los que apoyan el 15 de septiembre nos dicen que es de dimensión nacional, este movimiento que no es localista, ¿ya? Sí es de interés de los cartagos, pero no es un movimiento localista, también es de dimensión nacional, porque no es el acta de independencia de Cartago, la del 29 de octubre, es el acta de independencia nacional. Correcto. Ese es el punto. Si el decreto firmado en el 75 por el expresidente don Daniel Oduber no se ejecutó, ¿cuál es la vía que están buscando las diputaciones de Cartago junto con todo el grupo de apoyo? Acuerdos, negociaciones dentro de la Asamblea Legislativa, negociaciones, o sea, esto yo sé que es muy Pero complicado. vamos a ver, ¿están apostando a que se ejecute el decreto ya firmado? Creo ¿O que están pensando un nuevo decreto? Un nuevo exactamente, decreto. un nuevo decreto. En eso es en lo que se está pensando. ¿Y cuál es la posición del Poder Ejecutivo en esto? El Poder Ejecutivo no conoce, o sea, primero está en la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo no lo conoce en este momento. No conoce. Está a nivel de Asamblea Legislativa. El proyecto lo tuvo en primera instancia, lo tuvo Paulina Ramírez, ahora va para el señor Izquierdo, para este diputado de Liberación Nacional. Óscar Izquierdo, exactamente. Ahí, en ese punto nos encontramos. Y nos encontramos también, o sea, hay un documento interesante, muy interesante, escrito por Tomás Federico Arias, que ha sido uno de los grandes defensores, ¿verdad? Digamos que jurídicamente marcha bien. Ha sido muy criticado también por la otra acera. Pero bueno, ahí estamos. Esto demuestra, Arnaldo, que usted como persona jubilada está muy activa. Porque le cuento, lo hemos visto muchísimas cosas le de cuento, la señor historiografía. rector, que estoy sumamente activo y bueno, es a la orden del día ya. Yo no tengo agenda, ahí me llaman y me dicen, tiene que estar aquí. Como ayer estaba haciendo fila en Banco Nacional y ya me llamaron de la Casa de Jiménez Sancho, entonces tengo que desplazarme rápidamente. Hoy tenía este asunto con usted, ya mañana tendré otro asunto, etcétera, etcétera. Bueno, y hay épocas que son mucho más abundantes, ¿verdad? Qué sé yo, el mes de agosto, el mes de septiembre, el mes de octubre son terriblemente abundantes. Bueno, en buena hora que usted esté así de activo y definitivamente aportando mucho a la historia claro que sí. de nuestro país. Aprovecho para agradecer en todo lo que vale mi formación a la Universidad de Costa Rica. Agradezco, digamos, que existan programas como este de difusión, porque eso es importante, ¿ya? Y bueno, y también digo que tiene que existir la disposición. Tenemos muchos profesores pensionados que fueron muy buenos en su ámbito, ¿verdad? Y que no se pueden jubilar, digamos, jubilarse totalmente, ¿ya? Sino que la proyección a la comunidad tiene que seguir. Es fundamental. Eso es importante. Yo soy el agradecido de todos los aportes que usted continúa en forma permanente haciéndole a la sociedad costarricense. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias también a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR. No sin antes ver nuestra sección de conceptos. Hola, les doy la bienvenida a Conceptos. Soy Catalina Lao y voy a definir y poner en contexto algunas de las palabras que se dijeron en el programa. Por ejemplo, lo que se dijo aquí. Vamos a ver. En el Cabildo de Abierto de Cartago, así se llamaba, señor. provincia de Costa Rica. Cabildo o ayuntamiento era el órgano municipal por medio del cual los vecinos velaban por los problemas judiciales, administrativos, económicos y militares del municipio. Es decir, lo que conocemos como la municipalidad. En esta ocasión es nuestro conductor quien usa el concepto para aclarar que el 29 de octubre de 1821 fue la fecha en que se proclamó nuestra independencia en el Cabildo de Cartago. También voy a definir la siguiente palabra. En la ciudad de Cartago, los bártulos que han colocado para conmemorar el 15 de septiembre, que se conmemora lo grande, ¿verdad? Se conocen como bártulos a los enseres o utensilios que se colocan en algún lugar. En este caso, el investigador utiliza este concepto para referirse a los adornos con que se suelen decorar las casas y edificios en el mes de septiembre para conmemorar nuestra fecha de independencia. Esto fue Conceptos. Los invito a acompañarnos en cada programa de conciencia. Recuerde que puede ver este y otros programas en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página de Facebook. Hasta la próxima.